Esta noche vamos a tener esta enseñanza número 6, que hemos puesto el poder de la sangre de Cristo. Vamos a estar hablando de qué significa para nosotros los cristianos el hecho de que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nosotros sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es amor, pero también Dios es santo. Y entre estas tres palabras, bueno, amor, pero santo, está todas las cosas que vamos a estar analizando. Porque Dios es bondadoso, es misericordioso, pero por causa de su santidad, Él tiene que actuar contra el pecado. Dios no se va a negar a sí mismo en un aspecto para beneficiar a otro. Él no va a negar su bondad o la santidad. Dios no puede negar su santidad, Dios no puede negar su rectitud, Dios no puede negar su justicia. La rectitud de Dios, la justicia de Dios han sido violadas por el pecado. Y esto demanda que sea castigado el pecado. El hecho de que el ser humano ha cometido pecado demanda castigo de parte de Dios. Esto lo vamos a estar realizando. Dios no va a ser condescendiente con el pecado. Él no se compromete con el pecado. Estemos muy claros en esto. Así como la luz nunca se mezcla con las tinieblas, sino que la disipa, asimismo Dios nunca consiente el pecado. Él lo condena. El pecado siempre será castigado. Comprendamos muy bien esto. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es santo. Pero hay algo que es un gran obstáculo y se llama el pecado. Y por causa del pecado, Dios tiene que actuar entonces y tiene que castigar siempre el pecado. Dios por naturaleza es santo. La santidad es el verdadero ser de Dios. Dios es santo, pero Dios es amor también. Pero no olvidemos, Dios es santo. Dios no puede negar su santidad. La condenación de todo lo impuro debe ser una muestra de lo que es la santidad de Dios. La infinita santidad de Dios exige la condenación de cualquier cosa que sea impuro. Además, Dios es el juez justo de todo el universo. Y como juez, nosotros sabemos que los jueces castigan a quienes quebrantan las leyes. Los sentencian y les aplican la condena que se merecen. Los jueces, para eso están los jueces. La palabra dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice la palabra, toda transgresión recibió justa retribución. La palabra griega que se traduce por retribución significa la paga, es una paga. Cada transgresión se le paga con castigo. La Biblia también dice que el juicio es el galardón o la recompensa de los injustos. Los injustos, los que viven pecando, tienen como recompensa, como paga, como galardón, el juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que es justo que Dios castigue a los pecadores. Eso dice la palabra. No es injusto, ni malo, ni cruel, ni falto de amor. No lo es. Es justo que Dios castigue el pecado. Es justo. Es parte de lo que es Dios. La ira de Dios sobre los pecadores es su justo juicio, dice la palabra. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo.
porque hablar que Dios castiga a alguien es terrible, pero es un juicio justo. Ahora vemos que los juicios de Dios no son agradables para los pecadores. No obstante, son justos. No les gusta a nadie que Dios le castigue, pero Dios castiga justamente. Los pecadores son merecedores del castigo, dice Hebreos 10:29. También dice que se han ganado la muerte, dice Romanos 6:23. Los pecadores merecen el castigo y la muerte, la ira de Dios y su justo enojo contra el pecado. Y los pecadores no son inconsistentes con su bondad y su amor. Comprendamos muy bien esto. Dios es amor, pero Dios es santo. Si nosotros tenemos siempre estas dos palabras en nuestro diario vivir en cuenta, lo más probable es que vamos a vivir vidas rectas. Porque sí, Dios nos muestra su amor, pero Dios es santo, tiene que castigar el pecado. Nosotros debemos mirar como la Biblia nos indica, debemos mirar la bondad y la severidad de Dios, como dice Romanos 11:22. A nadie le gusta que le hablen de juicio. Los pecadores no quieren oír hablar de pecado, ni de justicia, ni de condena. Los pecadores no quieren que se les hable del infierno. No quieren. Pero algo más. Los pecadores no quieren oír hablar de un Dios santo que está enojado con ellos y cuya ira pesa sobre ellos en su contra. Cualquier persona que está pecando no quiere que nadie venga a decirle que está haciendo lo incorrecto, mucho menos que lo van a juzgar, mucho menos que lo van a castigar eternamente en un lugar donde no habrá fin a su castigo. No quieren que le hablen de eso. Pero también en las iglesias, muchas personas que son buenos miembros de las iglesias tampoco quieren oír de esto. Se enojan, se sienten ofendidos cuando personas hablan de lo que Dios dice en su palabra que Él hace a aquellos que son transgresores de su ley, de su palabra. Se molestan, solo quiere que le hablen que Dios es amor, que Dios es perdonador. Así como la gente se ofende de la ira de Dios, los hombres se enojan, se sienten insultados, ofendidos. Veamos esto. Hombres, simples hombres pecadores se ofenden con Dios cuando realmente es Dios que está ofendido con ellos. Personas quieren reclamarle a Dios, pero es Dios el que está llamando la atención a las personas. Hay varias escrituras que nos hablan a nosotros de que Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador que comete el pecado. ¿Y sabes por qué esto? Porque hay por ahí un decir entre los cristianos: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y trae confusión en los pecadores, porque dirán: Dios me ama, y si me ama es mentira que me va a mandar a un lago de fuego algún día, porque me ama. Y siguen pecando porque ellos no saben que Dios aborrece al que comete el pecado. Dice la palabra de Dios, y vamos a ver algunas citas. La Biblia dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso dice la palabra. Dios los aborrece. También dice: al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dice la palabra en el Salmo 5, los versos 5 y 6. Ahí dice Dios que Él aborrece a los que hacen iniquidad. Entonces Dios aborrece al pecado y al pecador, al que vive cometiendo pecado. También dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dice Salmo 11:5. Jehová al malo y al que ama la violencia, dice, su alma los aborrece.
Dice más, en otro lugar, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, pues allí pues les tomé aversión, dice Dios. Dice, por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Dios lo está rechazando. Dice, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Dice Oseas 9:15. Entonces Dios aborrece a las personas que están cometiendo pecado delante de Él. La enemistad de Dios hacia el hombre pecador no debe verse como algo emocional, que es como nosotros humanamente miramos las cosas. Nosotros pensamos al hablar de aborrecimiento de manera emocional. Personas se emocionan cuando dicen que odian, que aborrecen, que no quieren a alguien. Sino que nosotros debemos ver la ira de Dios, el aborrecer de Dios a los pecadores como una respuesta de la infinita santidad de Dios contra el pecado. Es una respuesta. Dios al pecado va a castigar. Su ira está contra el que comete el pecado. Por tanto, nosotros los cristianos debemos enfrentar a la gente pecadora cara a cara con el infinito y todopoderoso Dios. Tenemos que ponerlos a ellos de frente a Dios, porque algún día ellos estarán frente a Dios. Y Dios, cuya santidad se pone de manifiesto en su ira eterna contra el pecado y los pecadores. Nosotros tenemos que aprender a confrontar a los pecadores. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero hay que decir la verdad. Y un acto de misericordia es hablarle la verdad al que está perdido, al que está camino a la muerte. Es un acto de misericordia, es un gran favor advertirle que ese camino le lleva a la perdición y enseñarle cuál es el camino correcto. ¿Para qué? Para que ellos puedan experimentar entonces el perdón y una verdadera relación de amor con Dios. A menos que nosotros confrontemos a las personas que están pecando con el Dios santo, el juez del universo, y les decimos: esto es lo que va a pasar contigo si no cambias tu manera de vivir. A menos que nosotros no vayamos a ellos con compasión, pero también con la verdad de Dios, a hablarles lo que está escrito en la palabra de Dios, cómo ellos se van a arrepentir de sus pecados y cómo van entonces a conocer el amor de Dios. Démonos cuenta que Dios es infinitamente santo, y en su santidad Él tiene infinita ira y aborrecimiento hacia los pecadores y sus pecados. La santidad de Dios es la que hace que Él aborrezca el pecado y a los que lo cometen. Pero también démonos cuenta que Dios es infinito amor, y en su amor tiene gran misericordia y compasión. Aquí tenemos entonces las dos caras. Dios es santo, pero es amoroso. Dios a su creación que ha caído le muestra amor y compasión, pero nunca va a tener por inocente al culpable. Nunca. No pensemos en Dios como pensamos, como si Él fuera un hombre como nosotros. Nosotros no podemos amar y aborrecer al mismo tiempo. No se puede. Pero no hay contradicción en la coexistencia de la santidad, la cual se expresa a sí misma aborreciendo al pecado y pagando con la ira eterna. La santidad de Dios aborrece el pecado, y el pago es la ira en castigo a la persona que pecó eternamente por su santidad infinita. No podemos confundir que eso es una realidad, pero también el amor de Dios, el cual se expresa a sí mismo en la redención.
Démonos cuenta que Dios no toma el pecado a la ligera. Para Dios el pecado es demasiado, extremadamente aborrecible. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que en el jardín del Edén, Dios probó al hombre que había creado, probó su obediencia y el hombre falló. Por ese pecado, Dios castigó al hombre, lo maldijo a la tierra. Vino tal maldición sobre su creación en esta tierra, usted diría por causa de un pecado, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el pecado muy ligeramente, no como Dios lo mira. Toda injusticia es pecado, toda desobediencia es pecado. Y muchas veces no somos conscientes de lo que esto significa. Pero Dios, que asimismo aplica su ira sobre los pecadores que no recibieron su gracia, también el Señor ofrece la redención a la humanidad perdida para que aquellos que quieran recibirla escapen al juicio, escapen a su ira. Entonces veamos ahora lo que hace la sangre de Cristo. Sabemos que el Señor Jesucristo, después de vivir su vida perfectamente en la tierra, entonces Él se ofreció a sí mismo como sustituto de la humanidad. Él se ofreció para dar su vida para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente, sino vivir eternamente. Y Él derramó su sangre. Sabemos porque dice la palabra que aquella noche cuando Él fue apresado, lo llevaron a un juicio que no era correcto, no se aplicó justicia allí. A Él, cuando le pusieron la corona de espinas, brotó sangre. Cuando le dieron latigazos, brotó sangre. Cuando lo golpeaban, brotó sangre. Cuando le clavaron las manos y los pies, brotó sangre. Cuando le perforaron el vientre, brotó sangre. Esa sangre tiene poder. Esa sangre es muy valiosa. Y nosotros vamos a ver por qué tiene poder. ¿Por qué es tan valiosa esa sangre? Tan valiosa que la Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez por los pecados de toda la humanidad, para santificar con un solo sacrificio a todos aquellos que acogen la gracia de Dios por causa de su sacrificio. Veamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 verso 10. Dice, porque si siendo enemigos nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vemos allí que por causa de la sangre que Jesús derramó, hay una reconciliación con Dios. También dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice más, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Dios está hablando que Él ha dado la sangre de los animales, en este caso, para que hagan expiación. Vamos a entrar más adelante, qué significa la expiación. Por las almas de los que han pecado. Y dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre. Cuando alguien cometía un pecado, la manera de que ese pecado sea perdonado, sea quitado, el obstáculo es que alguien debe morir. Y como la vida del animal está en la sangre, debe haber derramamiento de sangre. Un sustituto por causa de alguien que pecó. Así es que la sangre de un animal inocente, al ser derramada sobre el altar, representaba varias cosas. Primero, que la justa sentencia
de la ley se había ejecutado. El hecho de que un animal derramó su sangre, murió el animal. Ya hubo una justa sentencia ejecutada. La paga del pecado es muerte, ya alguien murió. En este caso, un animal sustituyendo al pecador. También significaba que la santidad de Dios fue satisfecha. Y también que su justicia fue ratificada. Cuando Dios estableció en el libro de Levíticos este procedimiento de sustitución del pecador, usando estos animales que debían ser puros, debían ser perfectos, no podían tener defectos y debían ser sacrificados con ciertas reglas. Dios está hablando de algo que iba a venir luego, donde el mismo Cristo iba a cumplir todos los procedimientos que habían sido declarados en el libro de Levíticos y otros. Dios estaba anunciando lo que el Cristo tenía que cumplir también. Por eso es que esos argumentos que se aplican a los animales que eran sacrificados, también se aplica a la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Todo lo que nosotros podemos analizar en el Antiguo Testamento de cómo era el sistema de sacrificios, todo se aplica al sacrificio de Jesucristo. Bajo el Antiguo Pacto, cuando se leía el libro de la ley, tanto el libro como el pueblo eran rociados con sangre. Esa era una manera de sellar y ratificar, dice la palabra, el testamento o pacto que Dios había hecho con Israel. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 9, los versos 19 y 20. Dice, porque cuando Moisés leyó al pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua y lana escarlata, dice, y un hisopo, y roció el libro y todo el pueblo. Y dijo estas palabras, esta es la sangre que sella y ratifica el acuerdo, el cual Dios me ordenó para vosotros. Ahora, bajo el nuevo pacto que nosotros estamos, no tenemos que rociar la sangre de animales sobre nosotros o sobre la Biblia antes de leerla. ¿Por qué? Pero nosotros sí necesitamos comprender lo que significa que Jesús derramó su sangre por nosotros. No derramamos sangre sobre el pueblo, pero debemos tener un entendimiento muy claro de qué significa el derramamiento de la sangre de Jesús. Y que con esa sangre Jesucristo selló y ratificó el nuevo pacto. Con esa sangre, como dice en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debe haber derramamiento de sangre. Jesús no podía dar su vida de otra manera que no fuera que su sangre fuera derramada. Esa era la manera establecida. La sangre es una propiciación por nuestros pecados. Vamos a analizar ahora qué significa el derramamiento de la sangre de Cristo en bienestar para nuestras vidas. Primero es que es una propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es el acto de apaciguar la ira y de conciliar el favor de una persona ofendida. La propiciación, otra vez, es el acto por el cual alguien se tranquiliza, ya no está más ofendido. Hubo algo que fue propicio a esa persona. La propiciación es la obra de Cristo hacia Dios y
por nosotros. Lo que Cristo hizo, se lo presentó a Dios como sacrificio vivo al Señor. Su propio cuerpo lo presentó. Y lo hizo por causa nuestra, a nuestro favor. La sangre de Cristo entonces satisface la justicia y la santidad de Dios. La sangre de Cristo. Cristo, por medio de su muerte y el sacrificio de su sangre, satisfizo la santa justicia que su Padre exigía, el castigo del pecado de los hombres. Cristo tuvo una satisfacción total a las demandas que el Padre exigía. Así nosotros vemos que nuestros pecados han sido quitados para jamás ser recordados por la causa de la sangre que Jesucristo derramó. Como dice Isaías 38:17, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas mis pecados. Y también dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice Hebreos 8:12. Dios dice que los pecados que cometimos, los cuales fueron lavados por la sangre de Cristo, nunca más Él los va a recordar. La sangre también nos da la redención. Como dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. También dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino, ¿por qué? Sino por su propia sangre, dice la palabra. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:11 y 12. Nosotros hemos sido redimidos ya. Hemos sido comprados de la esclavitud. La palabra redimido, la palabra redención significa comprar de vuelta. Estamos bajo la posesión de un nuevo dueño ahora. Jesús pagó el precio por nosotros. Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. La sangre que Jesús derramó fue suficiente para comprarnos a nosotros. El precio que Jesús pagó fue el derramamiento de su sangre en la cruz. Ese fue el precio. Y sabes, la Biblia dice que un solo sacrificio fue suficiente para pagar por el pecado de toda la humanidad, de todos aquellos que cometieron pecados y se acogieron a la gracia, al favor, al perdón, a la amnistía de Dios. Un solo sacrificio. No importa cuántos pecadores y cuántos fueron los pecados que cometieron, un solo sacrificio fue suficiente. ¿Por qué? Porque quien fue sacrificado en esa cruz del Calvario no era cualquier persona, era Dios mismo. Y esa sangre tiene un valor infinito porque es sangre de Dios mismo. Dios estaba en la tierra. Su sangre limpia, inmaculada, no tenía mancha el Señor Jesucristo. Esa sangre era suficiente para todo aquello que se llame transgresión y que personas digan, Dios, perdóname. El Señor les brinda entonces el favor de su perdón y de su limpieza, porque esa sangre fue derramada. Ese fue el precio, como dice 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Reconozcamos esto. Jesucristo se dio
se entregó a sí mismo por ti y por mí. Él pagó el precio. Tú y yo no tuvimos que pagarlo, no podíamos pagarlo, Él lo pagó. Dice también otra área, la sangre nos santifica a nosotros. No solamente es una propiciación, no es solamente la redención, pero también la sangre provoca en nosotros la santificación. La sangre nos santifica. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Jesús dice, para santificar al pueblo. También dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos santifica, nos hace santos, limpios delante de Dios, apartados para Él. Pero la sangre hace algo más. La sangre nos acerca a Dios. Dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:3. Antes estábamos lejos y por causa de que Jesucristo derramó su sangre, ahora nosotros nos podemos acercar al Dios vivo y no somos destruidos. También la sangre nos da la confianza para entrar a la presencia de Dios. Anteriormente, las personas no podían entrar a la presencia de Dios. Eran inmediatamente muertos. Solamente una vez al año, una sola persona, el sumo sacerdote, podía acercarse a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y después de cumplir con ciertos requisitos, podía entrar, porque si él fallaba en cumplir las ordenanzas, allí quedaba muerto también. Era terrible el saber que se tenía que presentar en la presencia del Dios viviente. Pero nosotros hoy en día podemos presentarnos ante el Dios vivo con plena confianza. ¿Por qué? Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 22, lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice la palabra. También nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros hoy podemos venir delante de Dios porque la sangre de Cristo fue derramada. Antes, los sacerdotes, ellos tenían que estar haciendo los sacrificios día tras día, derramando sangre de animales, pero ellos no podían acercarse confiadamente al lugar santísimo. Solamente, repito, uno de ellos, el sumo sacerdote. Pero hoy día, cada creyente, cada persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, puede venir en plena certidumbre de fe, con toda confianza, acercarse al trono de Dios, porque la sangre de Jesucristo ya fue derramada. Algo más que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos perfecciona ante la presencia de Dios. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda nos perfeccionó el Señor.
para siempre. Por eso es que la Biblia dice que Dios no se va a acordar más de esos pecados que habíamos cometido. Ya somos perfectos delante de Él. No por nuestros hechos, sino por los hechos de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado también. No hay un pecado, por más horroroso que haya sido, que si la persona que lo cometió se arrepiente y pide perdón a Dios, Dios le va a perdonar y la sangre de Cristo le va a purificar su alma y le va a limpiar de todo pecado. Así dice la palabra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice primera de Juan 1:7. También dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Isaías 1:18. También dice en otro lugar, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. La sangre de Cristo para los creyentes, para los cristianos, tiene un significado demasiado importante. No podemos tomarlo a la ligera. No podemos solo decir Jesucristo murió en la cruz del Calvario y listo. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la base de nuestra fe, de nuestra confianza? Cuando leemos la palabra que nos dice que los que están en Cristo no van a morir eternamente, que van a vivir eternamente, que son coherederos con Cristo, que son herederos de Dios. ¿Basados en qué? Basados en que Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Algo más, la Biblia dice que solamente la sangre de Cristo puede quitar el pecado. Solamente la sangre de Cristo. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. La sangre de Cristo quita el pecado. No es que lo tapa, no es que lo cubre como la sangre de los animales anteriormente, pero la sangre de Cristo quita el pecado. Y no solamente quita el pecado, nos limpia la conciencia. Una persona que sabe que ha sido perdonada por Dios, que el Espíritu Santo da testimonio que Dios le hizo hijo o hija, esa persona, cuando el enemigo quiere traerle pensamientos de su pasado, no los recibe, no los acepta, porque sabe que ya Dios borró esos pecados, quitó esos pecados y ya no están más en contra nuestra. Ya nuestra conciencia queda limpia, no hay remordimiento más. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. Y por causa de que viene esa paz hacia nosotros, nosotros entonces podemos vivir en paz y ayudar a otros a obtener esta paz. Dice la Biblia, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 13, 14. La sangre de Jesucristo nos limpia la conciencia y nos permite entonces ver más allá y comenzamos a servir al Dios vivo. Nosotros necesitamos conocer lo que vale el sacrificio de Jesucristo. Nosotros necesitamos conocer que Dios es santo, que Dios es juez del universo, que Dios no va a tener por inocente al culpable,
pero que Dios está ofreciendo a todos los pecadores una manera en que lo que tienen en deuda les sea quitado, les sea borrado, les sea limpiado, porque ya la sangre fue derramada. La sangre de Cristo también nos protege del castigo y del ángel de la muerte. Aquí hay una relación parecida a lo que aconteció en el libro de Éxodo. Nos narra la palabra, capítulo 12. Dice que Dios ordena al pueblo de Israel a untar de la sangre de un cordero sobre los umbrales de sus puertas para protegerlos del destructor, quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Aquel día cuando Dios dijo, todo primogénito va a morir, y Dios ordenó a Moisés que cada persona se reunieran para sacrificar ese corderito, y tenían que comerlo todos, no podía quedar nada. Dice la Biblia, ellos tenían que untar de esa sangre iba a ser una señal al ángel de la muerte, que en esa casa él no iba a matar al primogénito. Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. La sangre de Cristo es una protección para el creyente contra la muerte. Por eso Jesús dijo, no morirán. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Es la vida de Dios la que viene a nosotros por causa de que el Hijo de Dios murió por nosotros. La sangre que Jesús derramó. Algo más, dice la palabra, Cristo vino para librarnos de toda iniquidad, de todo lo malo, todo aquello que no es correcto. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. También Cristo vino para librarnos de nuestra vana manera de vivir. La palabra lo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Está hablando Pedro, que nosotros fuimos rescatados no con dinero, con plata y oro, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Cristo también vino para librarnos de la esclavitud y de la maldición de la ley. Dice, quien nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. No hay maldición para el creyente. Por eso es que los brujos, los santeros, los satanistas pueden maldecir a un creyente, pero esa maldición no les llega al creyente, porque estamos lavados con la sangre de Cristo. No hay maldición que toque un hijo de Dios. Solo la bendición de Dios nos llega a nosotros. Aleluya. Porque Cristo nos redimió de toda maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Ahora nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Algo más. Cristo vino para librarnos del poder y del dominio de Satanás. Dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 y 15. Personas que tenían miedo a morir, Jesucristo vino a librarlos de ese temor. Jesucristo le dice, tú no vas a morir. Si tienes que dejar la tierra es porque vas a ir al cielo, no vas a morir, tú vas a continuar viviendo. Realmente vas a comenzar a vivir, porque ya no habrá más muerte para ti. Quita del temor de la muerte. Jesús vino a derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y ahora los que estamos en Cristo
miramos a personas que han partido de esta vida, si se fueron con Cristo, decimos, te fuiste de primero, pero algún día nos juntamos allá. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo para siempre. Ya no hay temor. La Biblia dice que los que estamos en Cristo no nos tenemos que entristecer como los demás que no tienen esta esperanza de la vida eterna. Porque nosotros sabemos que Cristo Jesús venció la muerte para que nosotros estemos en confianza en esta vida, sabiendo que Él dijo que estaríamos con Él donde quiera que Él estuviere. Y como Él está vivo y Él está en el cielo, nosotros estaremos con Él también allá para siempre. Algo más que hace la palabra, nos dice la palabra que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo disuelve todos los derechos legales que Satanás tenía contra nosotros. Cuando una persona comete pecado, abre puertas al enemigo, en cierta manera le da un derecho legal a Satanás a atacar esa vida, a exigir a Dios castigo para la persona, pero por causa de la sangre derramada, para aquellos que estamos en Cristo, ya Satanás no tiene derecho legal contra nosotros, porque Jesucristo ya clavó en la cruz del Calvario todas las cosas que estaban en contra nuestra. Por tanto, como nos dice la palabra, nosotros sabemos que la actividad más estratégica del diablo en esta época él es el acusador de los hermanos. Satanás vive acusando. Le gusta acusar. Como tal, como acusador, es que el Señor lo confronta directamente con su ministerio especial como sumo sacerdote a través de su propia sangre. Porque una persona que haya cometido un pecado y viene a Cristo, pide perdón, Satanás, aunque esté acusando, el Señor levanta esa sangre y esa sangre habla de que hubo un sacrificio por el pecado cometido. Y la persona, el juez entonces le declara limpia, inocente, pura, sin falta, sin deuda, por causa de que ya alguien pagó el precio. Veamos dos ejemplos. Dice la palabra, me mostró al sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová. Y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Satanás estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Estaba acusando, pero también dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice allí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Jesucristo es nuestro abogado. Él es que intercede por nosotros a nuestro favor delante del Padre. Cuando el enemigo quiere acusarnos, Jesucristo está allí para defendernos. El Espíritu Santo está en nosotros para dirigirnos en qué debemos hacer, qué pasos debemos tomar. Por tanto, nosotros sabemos que ya se acabó la guerra. Ya un pacto de paz ha sido firmado con Dios, con la sangre de Jesucristo. Hay un pacto que nosotros estamos siendo cubiertos por ese pacto. La sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El diablo ya no tiene fundamento para sus acusaciones contra las personas que creen en Cristo Jesús. No tiene fundamento. No puede acusar a nadie y salir victorioso en nada. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús siempre nos va a defender. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada y tiene poder. Por eso el diablo no tiene ningún argumento válido contra nosotros. Aleluya. Aleluya. Por la sangre de Cristo, Dios se coloca al lado del hombre
y en contra del enemigo por la sangre de Cristo. Ahora, Dios está a nuestro favor, de nuestro lado, como dice la palabra, y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya hay una reconciliación. ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Por la sangre de Cristo Jesús, los creyentes tenemos el poder para derrotar a Satanás. Eso dice la Biblia. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué más dice la palabra? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:10-11. Nosotros hemos vencido a aquel engañador, acusador, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo y la palabra de nuestro testimonio. Pero nosotros tenemos el poder para vencer sobre cualquier artimaña y poder del enemigo. ¿Por qué? Porque la sangre fue derramada. Nosotros somos representantes en la tierra del reino de los cielos y tenemos la autoridad delegada aquí en la tierra para poder echar fuera todo demonio, todo espíritu de las tinieblas y para triunfar contra todo ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada. Por medio de su sangre derramada, Dios ve que la pena del pecado ha sido pagada totalmente, porque la sangre fue derramada. Entonces, el pecador arrepentido y creyente puede tener perfecta y dulce comunión. ¿Con quién? Con el Dios infinitamente santo. Una persona, a menos que sea lavada con la sangre de Cristo, no puede acercarse a Dios. Pero todo creyente, todos aquellos que estamos en Cristo, podemos acercarnos al Dios santo. Y Él no se ofende con nuestra presencia, Él no nos rechaza, no nos destruye, más bien nos acepta. Ahora, nos daremos cuenta que la expiación que Jesús ha hecho es una gloriosa demostración de lo que es la perfección en la naturaleza y los atributos de Dios. La naturaleza de Dios y los atributos de Dios son glorificados en la expiación. Veamos algunos puntos. La expiación glorifica la justicia de Dios. Dice, la cual exige que no se comprometa con el pecado. Dios no se puede comprometer con el pecado. La expiación satisface esa exigencia. La santidad de Dios exige que Dios castigue aún el pecado más ligero. Tiene que ser castigado. La expiación satisface la santidad de Dios. La expiación glorifica también la santidad de Dios. La santidad de Dios nos dice que Dios no puede tener comunión con el pecador, porque Dios es santo, santo, santo.
Solamente cuando su culpa sea quitada y el pecador quede reconciliado con Dios. Y eso es lo que ha hecho la expiación. Ha quitado nuestra culpa y nos ha reconciliado con Dios. Entonces allí nosotros también tenemos ese beneficio de la expiación. Otro beneficio. La expiación glorifica el amor de Dios. En la expiación hay una voz muy fuerte que habla del amor de Dios. Como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted se lo sabe, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Quiere decir que cuando vemos la cruz y sabemos lo que significa, decimos el amor de Dios. Envió a Jesucristo su Hijo unigénito a derramar su sangre en la cruz para podernos limpiar y acercar a Él y mostrarnos su amor. También la expiación glorifica la misericordia de Dios. Como dice la palabra, ya que no escatimó ni a su propio Hijo para que Él pudiera dar su vida por nosotros. Cuando el Dios infinito dejó las riquezas y glorias celestiales y vino a morir por los pecadores. La misericordia de Dios. Dios deja el cielo, viene a la tierra para morir por nosotros, solo para mostrarnos misericordia. Dios no quiso condenar a toda la humanidad por causa del pecado, más bien Él buscó la manera de ofrecernos la salida. Él buscó la manera de ofrecernos la alternativa para que no seamos condenados. Algo más, la expiación glorifica la gracia de Dios. Cuando, como un regalo completo y gratuito, Dios le dio vida eterna, sanidad, liberación y muchas otras cosas a quienes no merecíamos nada, sino solo miseria y sufrimiento eterno. Dios, por su gran misericordia, nos da no lo que merecíamos, sino su gracia maravillosa. El hombre pecador es inmundo para Dios y no merece otra cosa que castigo. Pero Dios dio a su santo Hijo para morir en lugar de los hombres pecadores. ¡Qué gracia más maravillosa e inescrutable! ¡Qué bondad más grande e inmensa! Si nosotros creemos en la palabra de Dios con relación a nuestra redención por medio de la sangre que Jesucristo derramó, entonces tenemos que ejercitar la fe en Dios y en sus promesas y aplicarnos nosotros totalmente, íntegramente en nuestras vidas lo que significa la redención, lo que Él pagó por nosotros, que nos compró. Como dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Dice primera de Pedro 1, 18 y 19. Hermanos queridos, ya nosotros no somos enemigos de Dios. Nosotros más bien somos sus amigos, dice la palabra. Somos sus hijos e hijas. Somos sus coherederos, coherederas. Eso es lo que somos de Dios. Dice la palabra de Dios, a todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. También dice Gálatas 4:6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Qué clama el Espíritu? Abba, Padre, en nosotros. Podemos decir que Dios es nuestro Padre porque el Espíritu de su Hijo está en nosotros. Como dice la Biblia, así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
O como dice la palabra también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que nosotros, dice la Biblia, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La Biblia nos manda a que nos reconciliemos con Dios. La palabra de Dios dice que Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, se reconcilien, aprecien, utilicen, se beneficien de los méritos de la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada por los pecados de toda la humanidad, para que todos aquellos que lo quieran recibir, aceptar, tengan perdón de pecados, limpieza, purificación de sus almas, paz con Dios, amistad con Dios y todo lo que nosotros hemos hablado. Dice la palabra en Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que sea el Señor que bendiga su vida más y más cada día y permita que nosotros todos tengamos conciencia del valor de la sangre de Cristo y el poder que tenemos porque se derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Pongámonos en pie, por favor.